Hoy vamos a abordar en esta jornada tres temas cruciales, como son la inclusión, la asistencia a la tercera edad y la diversidad, ya lo hemos dicho antes. Estos temas son clave para construir una sociedad más justa y equitativa, donde cada persona pueda contribuir y beneficiarse del progreso colectivo. Si os parece, me gustaría empezar ya con la primera de las mesas del día, en la que nos vamos a sumergir en la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Bloke honetan bazterketa egoeran dauden pertsonen errealitate ezberdinak aztertuko ditugu, baita ere egoera horiek arintzeko aldundiak sustatzen dituen programak, baliabideak eta zerbitzuak ere. Analizaremos también los desafíos que enfrentan colectivos como son las personas con discapacidad y la necesidad de fomentar la inserción laboral, el acompañamiento y las redes de apoyo en los procesos de inclusión y transformación personal. Y para todo ello sí que me gustaría dar la bienvenida a los invitados de este primer bloque. Si queréis, podéis ir acercándoos, por favor. Donde quieras, Belén, aquí mismo. ¿Está bien? Eso es. Perfecto. Egunon guztioi. Bueno, paso a presentar a nuestros invitados. Tenemos a mi lado está Belén Larrión. Ella es directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Belén, ongi etorri. Eskerrik asko. A su lado está Ane Vicuña. Ella es responsable del área de personas de Katea Legaia. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Junto a ella, Marta Silvano, directora del OILHA. Marta, gracias. Egunon, buenos días. Y por último, Mikel Malcorra, él es director del CARTU. Mikel. Egunon, mi esker. Ongi etorri guztioi. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar este coloquio, ¿no? Con una pregunta un poco para todos y a lo mejor os parece un poco obvia, ¿no? Pero estamos hablando todo el rato, hemos mencionado, ¿no? Ya la palabra inclusión, ¿no? Más de una vez. Pero la palabra inclusión nos indica, ¿no?, que existe la exclusión, ¿no? Belén, empezamos contigo. ¿Qué lleva a una persona, a una familia en Guipúzcoa a una situación así? Bueno, pues efectivamente hablar de inclusión no es fácil, ¿sí? Y digo que no es fácil porque, bueno, la inclusión nos interpela a todos los sistemas de protección. Desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales y desde este servicio en concreto, ¿no?, que trabaja codo con las entidades sociales, con los ayuntamientos y con otros sistemas en favor de la inclusión, pues bueno, se busca, ¿no?, cómo combatir, cómo luchar, ¿no?, contra esa exclusión, intentar llegar cuanto antes a ella, ¿sí? Y bueno, pues buscar también alianzas, ¿sí?, buscar también modos de prevenir esa exclusión, de intentar, ¿sí?, sobre todo intentar que no se cronifique, ¿no?, que no llegue a más, ¿sí? Bueno, empezaría por decir eso, ¿no?, que la inclusión es un reto interesante, muy amplio, y que efectivamente también nos interpela a buscar en qué nos vamos a centrar, ¿vale?, para también ser sinérgicos y no despistarnos, ¿vale? Porque, bueno, pues creo que además con todas las compañeras y compañeros que tengo en la mesa, pues se va a ver desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, sigamos un poquito con la Diputación. ¿Qué servicios, qué recursos dispone? Vale, yo, bueno, me gusta, porque creo que nos ordena un poco en el discurso, recordar que en 2016 pusimos en marcha un plan de inclusión en Guipúzcoa, el primer plan de inclusión en Guipúzcoa, que, bueno, se llamó y se llama, porque estamos en el segundo, Elkar Ekin, y no fue por casualidad este nombre, sino porque desde el principio hemos tenido claro que afrontar la exclusión era un reto muy ambicioso y que no era posible hacerlo solos, ¿no?, desde la Diputación. Y desde esa manera, desde ese convencimiento, buscamos, ¿no?, bueno, pues las alianzas, buscamos las conversaciones, buscamos, ¿no?, generar esas oportunidades con entidades sociales y con, cómo no, con los servicios sociales de base, dentro del sistema de servicios sociales y también con otros sistemas, ¿no?, justicia, salud, etcétera. Entonces, desde ahí
bueno, fuimos co-construyendo, fuimos también adaptándonos a la realidad. Bueno, pues primero porque las competencias propias de la Diputación con respecto a combatir la exclusión tienen que ver con abordar las situaciones más complejas. Ujú. Y abordar estas situaciones complejas en el mundo de la exclusión, pues bueno, sabemos que, pues eso, que es complicado y desde ahí teníamos que preparar los servicios, ¿no? Preparar, bueno, pues reconfigurar, ¿sí? Readecuarnos. Entonces, sí que, bueno, pues fuimos subiendo intensidades en las atenciones, creando, bueno, pues nuevos proyectos y pusimos en marcha la valoración de la exclusión. La valoración para poder tener también un lenguaje común. Es una herramienta, ¿no?, específica, Sí, ¿no?, para detectar esos casos, ¿no? sí, es una herramienta que nos ayuda en Ujú. esa valoración, ¿sí? Porque si no, también es fácil dispersarse, ¿no? Bueno, no sé si es fácil, yo lo diría así, ¿no? Ujú. Con lo cual, bueno, todo eso empezó a andar ya en 2016. También bueno, pues las universidades, ¿no? La academia también nos ha ido ayudando, ¿no? en este camino. Y bueno, yo creo que hemos ido avanzando mucho, ¿sí? Tanto bueno, en programas diferentes, ¿no? Tanto recursos residenciales, con apoyos profesionales, como recursos de día, ¿no? Ujú. Que pueden ser de distinto carácter, ocupacionales, bueno, pues más formativos laborales, programas de empleabilidad, Ujú. en fin, acompañamiento, bueno, pues muchas cosas Fundamental. que yo, si no me cortas, voy a seguir, así que Belén lo ha dicho, ¿no?, que en este camino, ¿no?, no podemos caminar solos, lo tenemos que hacer juntos, y aquí hay una muestra un poco, ¿no?, de eso, ¿no?, de esa necesaria colaboración. Marta, Anne, Miquel, os invito a uniros al coloquio, ¿no?, en el sentido de, bueno, ¿no?, ¿qué se puede aportar o qué se aporta un poco desde vuestras organizaciones? Marta, empezamos por ti, si quieres. Bueno, yo además por completar un poquito, ¿no?, lo que comentaba Belén, ¿no?, tras la cartera de servicios del desarrollo y el VARE, ¿no?, que es la valoración de la exclusión social, poder medir las personas, ¿no?, en esas capacidades de merma, o no solo ya ¿no?, las necesidades o no que puedan tener vitales, sino hablar, ¿no?, de que la persona también, pues, fruto de no tener a veces bueno, pues una vida ordenada, unas estructuras, una serie de protección asegurada, también se generan a veces merma, ¿no?, en las capacidades, y eso visibilizarlo fue muy clave. Porque a los servicios que atendemos, a las personas que están en esas circunstancias, también nos ayuda a poder, ¿no?, esto que nos comentaba antes Maite, la diputada, tener el ojo claro en la persona, ¿no?, que esté en el centro. O sea, la personalización en el sentido de que cada persona es única. Y como tal, las personas que estamos en los servicios de intervención socioeducativa, poder acompañarles desde la persona que son, las circunstancias que tienen en ese momento vital en el que están, ¿no? Y Ujú. gracias a la valoración, y cuando llegan a nuestro servicio tenemos un diagnóstico en profundidad, en qué momento está la persona y qué capacidades o qué se le puede pedir, ¿no?, en esa clave de acompañamiento, o bueno, pues en la medida de las posibilidades que puedan acceder hacia una determinación o no, o se Ujú. requiere otra serie ¿no?, pues, de instrumentos o de mecanismos que bueno, pues quizá ahí pues Anne o Miquel pueden responder, Ujú. ¿no?, en un momento determinado, si requieren de otras necesidades, o bien laborales o bien de Eso es. atención. Anne, porque Marta yo creo que ha dicho una palabra un poco clave, ¿no? Ha dicho tener una vida ordenada, ¿no? Y ahí también el trabajo, ¿no?, es un poco lo que nos ayuda en eso, ¿no? Eso, por supuesto. A ver, el empleo es algo importante para todos, ¿no? Entonces, bueno, primero decir, ese trabajo en red en que estamos todos metidos, yo creo que es importantísimo, ¿vale? Ujú. A nosotras las personas nos llegan, pues pues Marta puede enviar personas, tal, ya con un trabajo previo hecho y poner en común, es muy importante, ¿vale? Entonces nosotros, la persona llega ya a nosotros muchas veces ya, pues igual con un trabajo previo hecho, y nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con ese trabajo, hacer que la persona bueno, pueda acceder a un empleo de calidad, porque al final el empleo es pues lo que nos hace, aparte de una autonomía económica,
pues también pues nos hace, ¿no?, realizarnos como personas, un proyecto, relaciones, que también, bueno, pues al final damos por hecho que todas las personas, bueno, pues tienen un vínculo de relaciones, un tal, y al final hay personas pues que sus relaciones son en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, darle importancia a eso, y yo creo que es algo fundamental, el empleo en las personas. Miquel, como presidente del CARTO, esta asociación nace en los años 70, bueno, han pasado ya unos añitos. ¿Cómo ha evolucionado un poco también las demandas del colectivo que representas? Bueno, pues ha evolucionado junto con la sociedad, ¿no? Bueno, ha evolucionado sí, no, porque comentabas que comenzamos hace ya bastantes años, y es curioso porque en la historia del Cartu se refleja, ¿no?, en el libro, por ejemplo, pues cómo se hizo una manifestación en Donosti. A la conclusión se hizo un manifiesto reivindicativo, y si te fijas en el mensaje de ese manifiesto, posiblemente con palabras diferentes, pero el mensaje de fondo no es muy diferente al de hoy en día, ¿no? Como se habla de empleo, de accesibilidad, se habla de educación, participación. Entonces, bueno, pues por supuesto que ha evolucionado, pero yo creo que en el fondo seguimos reivindicando los mismos derechos, ¿no? Y comentabas al principio, ¿no?, lo que es la inclusión. Ahí sí que hay una evolución, ¿no?, a nivel conceptual, ¿no? Es importante definirlo, ¿no?, porque mi sensación es que a veces la inclusión, inclusivo, es una palabra muy manida y que a veces pierde valor. Hoy en día todo es inclusivo. Entonces, inclusión al final es que todas las personas puedan participar en la sociedad, en la vida cultural, económica, social, etcétera, y además en condiciones de igualdad. Y este último inciso es importante. O sea, no participar en la sociedad de cualquier manera, sino en condiciones de igualdad. Y además hay una imagen muy típica, ¿no?, que se dibuja 4 escenarios y que refleja bien lo que es la inclusión, ¿no? Es el estadio, lo que es la segregación, lo que es la exclusión, la integración y la inclusión, ¿no? Es una imagen muy bonita y que refleja muy bien de dónde arrancamos a dónde hay que llegar, ¿no? Claro. Y que sitúa muy bien en ámbitos como, por ejemplo, la educación, el empleo, modos de vida, en qué escenario estamos. Entonces, bueno, es importante eso. Y luego, por otra parte, a veces ponemos el foco, a menudo, en lo que es la persona. Es decir, la persona debe incluirse en la sociedad, debe integrarse, marcamos alrededor de esa persona pues, programas, servicios, recursos, y por supuesto es importante. Pero si hablamos de inclusión, es importante la comunidad, la sociedad, que también debe ser inclusiva. Debe asumir la diversidad, y además como un valor importante, algo que es positivo, ¿no?, para el conjunto de la sociedad, y no ver una parte de la sociedad o colectivos desde la superioridad, ¿no? Entonces, bueno, el foco en la persona sí, pero también en la sociedad y la comunidad. Hace falta, ¿no? Igual también lo que dices tú, ¿no?, el enfoque es en la sociedad, en trabajar, ¿no? También, Belén, sentías cuando hablaba Miquel, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, creo que lo ha explicado muy bien. Lo ha explicado ¿no? muy bien. Me quedaría también con algo que decía ahora Miquel, ¿no?, al final, y es que la sociedad debe, ¿no?, ha utilizado el verbo debe, además, ¿no?, debe tener en cuenta la diversidad, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Bueno, luego va a haber una mesa, ¿no?, precisamente para hablar sobre diversidad, pero es cierto que, bueno, pues vivimos en un mundo en el que, bueno, pues hay muchos movimientos geopolíticos, ¿no? Bueno, pues cada vez llegan personas, ¿no?, que no nacieron aquí, pero que vienen a buscar un mundo mejor, seguramente. Y, bueno, pues tenemos un gran reto con esa interculturalidad que nos puede dar mucho, pero que nos tenemos que poner en esa clave, ¿no?, en esa clave de diversidad donde nosotros aportamos y nos aportan, ¿vale? Y eso es importante. Quería apuntar una cuestión con respecto a la exclusión y a la inclusión, ¿no?, y algo de esto también uniendo lo que decía Anne y lo que decía Marta, ¿no? Y es vivienda, trabajo, ¿sí?, formación. Bueno, pues son necesidades básicas que, bueno, pues que todo el mundo deberíamos de tener cubiertas y a punto, ¿no? Es como tener el coche a punto, ¿no? Con eso, venga, pa'lante, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando esas necesidades fallan, ¿no?, y fallan de una manera ya, bueno, pues cada vez un poquito más, cada vez más largo, ¿no?, cada vez y se va cronificando esa falta, es cuando, bueno, empieza, yo diría que a florecer, ¿no?, una exclusión, ¿no?, cada vez mayor, ¿no?, más cronificada, ¿no?
Pero realmente el reto, ¿no?, de afrontar la exclusión no tiene solo que ver con esto, que son quizás unas necesidades como muy objetivables, muy exógenas, muy que todos las podemos, ¿no?, ver, Sí. sino con unas capacidades más resilientes, ¿no?, más de habilidades personales para afrontar, ¿no?, esas situaciones, ¿no? Y ahí es donde realmente el acompañamiento, donde realmente bueno, pues está el valor de la intervención bueno, pues en reforzar, en apuntar, ¿no?, a las personas para que puedan hacer frente a esos retos que O tienen. sea, hacer ese acompañamiento, digamos, ¿no? Marta, de eso algo sabéis también, ¿no? En Loyola Echea. Cuéntame. Bueno, gracias, sí, porque es cierto que cuando hablamos de la persona, y Miquel también lo señalaba, la importancia de la persona no vive sola. O sea, para ser persona es estar en el mundo de las personas y es estar en la sociedad y efectivamente uno de los grandes retos es que las personas que están en situaciones de exclusión social estén dentro, no solo en el acceso a derechos que planteabas, Miquel, hace un momento, sino también el sentirse que son personas de derecho. Eso tiene que ver mucho con los procesos de acompañamiento. Muchas veces las personas que están en estas situaciones se sienten rotas y están rotas. Han vivido mucho sufrimiento y muchas veces ni siquiera se han cuestionado ¿no?, esto de estar fuera. O sea, ellas bueno, pues van caminando como pueden o llegan allí por muchas circunstancias diversas, pero la importancia es recordarles que son personas, que están dentro de una sociedad, que no solo es que tengan ¿no?, el derecho de ir a un centro de salud, a un centro educativo o a un centro laboral, sino que además es que tienen capacidades y además es que se les quiere. O sea, el punto ¿no?, del acompañamiento tiene que ver mucho con la vinculación. ¿No? Lo que ahí no solo hacemos los profesionales que estamos en los servicios, sino también voluntariado que está en el entorno, y es importante que se sientan queridas, que sientan que realmente, ¿no?, se les quiere dentro de esta sociedad. Ese es un punto del La parte acompañamiento emocional, ¿no? Que indicaba también Maite, ¿no?, al inicio, ¿no?, que es importante también. muy clave. Porque estas personas a la vez no solo es que les acompañamos nosotras, ¿no?, las que estamos como en una posición de poder, ¿no?, en una posición, sino que ellas también nos acompañan. Ellas, al fin y al cabo, están siendo un indicador clave de la sociedad de que algo está fallando, de que algo no estamos haciendo bien. Porque si no, cualquier bebé que nace en este mundo, digo, pues lo vemos, es una cosa tierna, rica, maravillosa, con unas capacidades formidables, no está en ese primer momento pensando, porque entre otras cosas todavía no tiene esa capacidad desarrollada, pero sobre todo de pensar yo quiero acabar en una situación de calle o ¿no?, en un centro hospitalario, o yo quiero acabar con unas mermas, ¿no?, sino, bueno, pues está más bien pensado para, ¿no?, avanzar, para estar dentro de este mundo, Claro. con todas sus capacidades aportándolo. Y eso nos toca ayudarles. El acompañamiento tiene que ver con eso, en que vuelvan a recuperar una cierta confianza para que, bueno, pues retomen bueno, pues en estas circunstancias, pues un proceso que realmente les haga sentir seguridad, ganas, fuerza, ¿verdad? Y sentirse parte, ¿no?, de una comunidad, que es un poco lo que promovéis en Loyola Echea. Cuéntanos brevemente, por favor, Marta, ¿qué es Loyola Echea? Loyola Echea es una obra social de la Compañía de Jesús, nace en el año 2000 y el reto en ese momento era poder vivir jesuitas, personas no jesuitas y personas que en ese momento salían del medio penitenciario porque no tenían otra opción si no era comerse la condena a pulso, al no tener estructuras familiares o sociales donde pudieran salir. Bueno, si hacemos un poquito de historia nos damos cuenta que en el año 2000 no es el momento actual. No había transferencias hechas, no estaba pues toda la ley de servicios sociales, ¿no?, que fue posterior en el año 2008, donde se pensó toda la cartera de servicios, con lo cual había muchas personas que ya, si estaban en situaciones de exclusión, en la cárcel era la exclusión extrema. Claro. Porque obviamente se quedaban inclusive hasta físicamente fuera de la sociedad. Y en ese momento, bueno, pues si la Compañía de Jesús pues, lo ve que es importante y
empieza como una comunidad de vida, o sea, de vivir en el mismo techo, en una misma casa aquí en Donosti, y está así, siendo comunidad de vida con una autogestión, autofinanciación durante 3 años, hasta que, bueno, pues esto que hablamos de colaboración, ¿no? La importancia de que nos digan, jo, esta experiencia es muy importante, pero si no se sostiene con un proyecto de intervención fuerte, acompañado por otras entidades público-privadas, es probable de que esto pues, no se pueda sostener. Y a partir de 2004, con un programa contrato con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que entonces, aunque no era su competencia como tal la atención a personas que estaban en prisión, pero sí nos anima a caminar juntas y desarrollar un proyecto de intervención social hasta lo que es hoy. Y hoy en día trabajamos en 3 líneas de intervención socioeducativa. Una de ellas es inclusión. Nosotras, sí es verdad que bueno, tiene mucha definición muy amplia, pero más que exclusión le llamamos inclusión porque entendemos qué es lo que buscamos. Otra línea que es justicia penitenciaria, porque ya las competencias ya las ha adquirido el Gobierno vasco y desde el año 2021 pues, trabajamos con ello. Y otra que es hospitalidad, con todo esto de las migraciones, ¿no? Y los movimientos migratorios forzados, que sobre todo es algo que comentaba antes también Maite Peña, la diputada, que es un reto significativo, importante, porque si no generamos dinámicas de una cultura de hospitalidad, es probable que muchas personas acaben en exclusión social, ¿no? Cuando se puede prevenir. Esto es un poco Loyola Chea. O sea, al final es una experiencia de vida comunitaria, sigue siéndolo, pero con servicios de atención residencial, no residencial, financiadas y apoyadas por entidades público-privadas, y en este caso la Diputación es una de ellas. A día de hoy, ya para terminar un poquito ese espacio, ¿cuántos usuarios tiene a día de hoy? Bueno, ahí Loyola Chea, claro, es amplia, no solamente ya es la experiencia que nació en su momento, no es solo ese núcleo que a día de hoy sigue existiendo de una comunidad de vida pues acompañada 365 días al año, 24 horas, viviendo con, sino son más servicios, ¿no? Y hacia personas en diferentes momentos vitales. También hay pisos, hay, ¿no? Acompañamientos especializados no residenciales, etc. Haciendo memoria que estamos en estos días justo, ¿no? Este año pasado en concreto hemos acompañado a 305 personas, siempre, no sé si por gracia o por desgracia, pero yo prefiero pensar que es por gracia, menos mujeres que hombres, 221 hombres y el resto son mujeres, de los cuales, bueno, pues a lo largo de estos 25 años, haciendo un sumatorio, porque es justo vamos a celebrar en septiembre los 25 años, a más de 3.000 personas hemos hecho un acompañamiento integral. Compartimos junto con otras personas de la red también, compartimos los procesos de acompañamiento, lo hacemos a través de lo que le llamamos PIA, que es el proceso de atención individual, que es una herramienta bueno, pues muy, ¿verdad? Muy desplegada a través de la red del entorno, ¿no? Las entidades que estamos en torno a la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno, pues eso es lo que, cuando hablamos de procesos, pueden parecer pocos números o muchos en este caso, pero estamos hablando de procesos de media a larga estancia. No estamos hablando de una acogida que finaliza en una semana o en 2 o en un mes, sino muchas veces los procesos duran en torno a 9 meses, un año mínimo, y a veces hasta se suelen alargar a 2 o 3 años, depende un poco de las necesidades de cada persona. O sea, por eso, bueno, pues los números también habría que hablar de intensidades, hablar de, ¿no? de temporalidades. Son procesos largos, ¿no? Porque decíais al inicio, ¿no? que muchas veces son personas que se sienten rotas, ¿no? De alguna manera, y volver a reconstruir desde el inicio todo eso, ¿no? Será un proceso que lleva su tiempo, ¿no, Belén? Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando en un comentario que escuchaba esta misma semana, ¿no? De que había salido justo de una reunión de estas de red de trabajo, ¿no? Que era en los procesos migratorios, bueno, pues el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues que tienen las personas en ese proceso, ¿no? de llegada aflora después. Es decir,
bueno, pues hay daños, ¿sí?, que se han producido en ese caminar hasta llegar aquí, que afloran luego, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también los estados emocionales, ¿no? Ese bienestar emocional que todos y todas queremos, ¿no? Para nosotros y para los que queremos, pues también tenemos que ocuparnos de ese bienestar emocional en personas que están rotas, que han hecho caminos, bien porque han venido de otros lugares, bien porque, bueno, han tenido vidas complejas, pero que estar atentos a ese bienestar emocional es importante, ¿no? Y es verdad que muchas veces en los procesos de exclusión, cuando la exclusión, ¿no?, va cogiendo camino y va cogiendo espacio, pues se van intercalando, pues, consumos, adicciones, ¿no?, situaciones de salud mental muy comprometidas, agresiones, en fin, cuestiones que complejizan mucho las intervenciones y que, bueno, pues gracias a ese lenguaje común que se intenta, ¿no?, a través de los planes de intervención, pues se busca ese abordaje integral e integrado que no es fácil, ¿eh? No es fácil y es un reto. La coordinación, la colaboración fundamental, ¿no?, en este sector, ¿no? Ane, lo hemos dicho ya más de una vez, el empleo, ¿no?, fundamental para ese proyecto vital, ¿no?, para construir, para sentirse una persona plena, ¿no? Como decía y enmarcaba muy bien Miquel al inicio, ¿no?, la inclusión es al final ser parte de tener en igualdad de derechos, ¿no?, acceso, ¿no?, a las cosas fundamentales, ¿no? Cateale Gaia, ¿qué es? Cuéntame. Bueno, pues Cateale Gaia es un centro especial de empleo, ¿vale? Que, bueno, nuestra misión es crear y mantener empleo de calidad para personas con discapacidad y en riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos 12 talleres distribuidos por Guipúzcoa. Esta dispersión se debe para que, bueno, que las personas tengan facilitar el acceso, ¿vale?, a todas las personas de Guipúzcoa. Y bueno, y estamos unas 900 personas en Cateale Gaia, ¿vale? Es una sociedad limitada laboral, es decir, que las personas pasan a ser socias de la empresa. Y junto, bueno, con nuestros centros, a la vez que tenemos nuestros centros especiales, ¿no?, nuestros talleres, digamos, porque nosotros trabajamos en el mundo industrial, ¿vale? Después también tenemos programas como puede ser el programa ECA, que es empleo con apoyo, y lo que, bueno, se hace es que empresas, ¿vale?, de Guipúzcoa, empresas de cualquier servicio, o sea, puede ser industrial, servicios cualquiera, bueno, pues que contraten ellos directamente a personas con discapacidad, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a dar es ese apoyo a las personas, pues con lo mismo que tenemos, pues 900 personas más o menos trabajando en Cateale Gaia, pues hay unas 70 personas, ¿vale?, en las que estamos haciendo ese apoyo y seguimiento en empleo que no es en Cateale Gaia. Ane, Miquel, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta una persona con discapacidad a la hora de buscar empleo? Miquel. Pues son bastantes, ¿no? Primero un poco la imagen que hay en la sociedad de las personas con discapacidad, ¿no? Personas no capaces. Entonces, es la primera dificultad. Otra dificultad también es un poco el proceso formativo previo, que no siempre es sencillo. Muchas veces no se puede estudiar lo que tú quieres, sino lo que puedes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema. Y luego incluso también pues lo que son las políticas, ¿no?, de empleo, ¿no?, que a veces no facilitan lo que es las políticas de empleo inclusivo, ¿no? Es verdad que estamos orientados al empleo protegido, que es una alternativa de empleo, pero no la ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí haría falta un poco impulsar políticas, como dice la Convención, ¿no?, sobre los derechos de las personas con discapacidad, de empleo inclusivo, empleo ordinario y que garantice igual de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues son ese tipo de problemas, ¿no? Y con lo que conlleva pues, el acceso o el no acceso al empleo o un empleo pues, no en condiciones, ¿no? Con lo que supone de ingresos, de inclusión, de participación social, todo lo que acarrea, ¿no? Básicamente nos ese tipo de problemas. Sí. Todo lo que supone, ¿no? Ane, en Cateale Gaia, además de facilitar esa inserción laboral, también hacéis acompañamiento. Cuéntame un poco. Sí, a ver, nosotras la persona cuando llega a Cateale Gaia, lo primero, bueno, entra como en nuestro proceso de orientación, ¿vale? Entonces vamos a ver qué necesita esa persona,
¿vale? Nosotros tenemos también una herramienta interna que es el URH-SURRAR. Lo que hacemos es medir por competencias un poquito el perfil de empleabilidad de la persona, ¿vale? Entonces, esta persona vamos a trabajar con ella, ¿vale? La persona llega además pues con sus mochilas. Cada una tenemos nuestra mochila y venga, vamos a intentar quitar peso a esa mochila y a ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible para, bueno, pues para conseguir que al final esa persona tenga un empleo de calidad y se encuentre a gusto, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, pues lo que decía, puede ser que una persona pues vaya a ECA, empleo con apoyo, o una persona, bueno, pues para trabajo en Cate Alegaya. Entonces, bueno, pues lo que te decía, con esta herramienta por competencias vamos a ir viendo las competencias de la persona contrapuesto qué necesidades tiene para poder adaptar, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo o el empleo, adaptarlo a la persona, Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos nuestras herramientas para poder hacer pues que esa persona pueda pues bien, pues tema ergonómico, de comunicación, pues para, bueno, pues pueda encontrar el trabajo adecuado para ella y se encuentre bien. Entonces esa persona se incorporará a KL y seguirá un acompañamiento. Algunos necesitarán más, menos, pero bueno, durante este contrato, digamos, con KL, pues es parte ya de nuestra empresa y bueno, es uno más y va a necesitar pues unos apoyos y siempre, bueno, pues ya te digo, eso no termina, siempre, y todo eso con la red, ¿vale? Que tenemos esos apoyos, van a ir, no es solo apoyos de Cate Alegaya de las personas que estamos dentro, sino ese apoyo que tenemos pues con centros de salud mental, con Proyecto Hombre, bueno, es importantísimo trabajar lo que decíamos antes, trabajar todos en red, todos en conjunto, porque si no, al final no vamos a poder, fundamental. ¿Y a qué os dedicáis? Porque creo que sois del sector industrial, ¿no? Sector industrial, eso es. ¿Qué tipo de perfiles demandáis? A ver, nosotros cuando bueno, hay una oportunidad de empleo, ¿vale? Como decíamos, en el sector industrial, nosotros estamos solo en el tema industrial, bueno, el primer contacto lo va a tener el departamento comercial, pero bueno, después hay un equipo multidisciplinar que lo que vamos a ver es si ese trabajo es adecuado a las personas, porque la persona está en el centro. Aquí es ver qué se va a poder realizar por las personas de Cate Alegaya. Entonces, bueno, pues vamos a ir trabajando en ello, a ver si con lo que decíamos, con adaptaciones, con apoyos, tal, ese trabajo lo vamos a poder integrar en KL. Y entonces, bueno, pues el tipo de trabajo, no hay un tipo industrial. Además, cuanto más diversificado y distinto sea, mejor, porque vamos a llegar a más perfiles. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que va a enriquecer el hacer distintos tipos de trabajo. Cada vez es verdad que trabajos pues más especializados, más exigentes, porque nos tenemos que ir adaptando. Claro, a las demandas. A las del demandas, mercado, ¿no? total. O sea, yo he visto un cambio muy iba a grande. preguntar, 40 muchísimo. años lleva Cate 40 Alegaya, ¿no? años, yo llevo, no 40 porque no me da, No. pero muchos, o sea, 20 y pico ya llevo en Cate Alegaya, o sea que son unos cuantos y he visto un cambio o sea, bestial en estos años del tipo ¿Cambio de en qué trabajo. sentido? Pues desde el tipo de trabajos, antes eran trabajos digamos más sencillos, más repetitivos, ahora son trabajos más cualificados, más bueno, Más sofisticados. más digamos. sí, pues más pues eso, pues lo que hay en la industria, ¿no? Y después bueno, pues también en los talleres, en los pabellones, en el tipo todo. Y después también yo creo en el trabajo que se hace de acompañamiento, de apoyo. Yo creo que ahí ha habido una gran evolución y bueno, y la que habrá, claro, la que nos queda. Lo cierto es que se estima que en Guipúzcoa hay alrededor de 40.000 personas con discapacidad física. Miquel, ¿cuáles son un poco los principales demandas, los principales retos o los que enfrentáis? Bueno, no hay uno solo, ¿no? Porque a veces la discapacidad se ubica en los servicios sociales, que por supuesto es importante, pero no dejamos de ser personas ciudadanas, ¿no?
Entonces nos incumbe pues, la vivienda, el ocio, la educación, el empleo, la accesibilidad, bueno, pues muchos ámbitos, ¿no? Claro. Pero bueno, es verdad que se ha trabajado mucho en ámbitos como educación, empleo, accesibilidad, etcétera, y bueno, pues con sus carencias, que las hay, pero hay camino marcado, pero sí entendemos que si tenemos un reto, no por desconocido, pero porque todavía es muy incipiente, es el modelo de bien dependiente, ¿no? Es un derecho reconocido ya en la Convención, una Convención de las Naciones Unidas del 2006, pero que justo está arrancando, ¿no? La consolidación de ese derecho, ¿no? Al final, cuando hablamos de bien dependiente, está muy alineado un poco con el modelo de cuidados, modelo de apoyos, y no deja de ser otra cosa que la persona con discapacidad elija, ¿no? La capacidad de elección sobre su vida, el derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir, ¿no? Y no que tengamos que vivir un proyecto de vida definido o establecido por otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, para nosotros la persona no debe estar en el centro de la atención, sino que debe estar en el centro de la decisión. Claro. Debe ser el núcleo de decisión, ¿no? Las personas con discapacidad debemos elegir, ¿no? Cómo deben ser nuestros apoyos y poder desarrollarlos, ¿no? Entonces, básicamente entendemos que es el reto principal, ¿no? Y alrededor de ese derecho principal, por supuesto, hay que garantizar unos elementos. Hablamos de vivienda accesible, adaptada, que todos sabemos que para el común de los ciudadanos y ciudadanas pues es un problema muy grave hoy en día la vivienda, pues para las personas con discapacidad más todavía, ¿no? Porque si introducimos el factor de la accesibilidad, pues lo complica más todavía. Hablamos también para garantizar el derecho a la vida independiente, es importante pues los productos de apoyo que garantizan la autonomía personal. Hablamos también de garantizar unos ingresos dignos, que eso en el colectivo de personas con discapacidad es un asunto complejo, porque dependemos en buena medida, una parte del colectivo depende de las pensiones que son habitualmente pensiones no contributivas o prestaciones por hijo a cargo, que son importes no elevados y que impiden o obstaculizan desarrollar un proyecto de vida independiente. Hablamos de condiciones laborales que no garantizan condiciones adecuadas. Entonces, bueno, pues el tema económico es importante, ¿no? Y luego, por supuesto, un factor importante, muy unido a lo que es el modelo de bien dependiente, es la figura del asistente personal. Esa figura profesional que garantiza, ¿no?, que podamos desarrollar aquellas acciones o actividades que por nuestra limitación funcional no podemos desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, es una figura profesional también reconocida legalmente, pero que todavía quedan pasos, ¿no?, para desarrollarla de forma adecuada. Entonces, bueno, yo diría que si tenemos un reto importante en el ámbito de la discapacidad, es justamente impulsar el modelo de bien dependiente. Esa autonomía, ¿no? Tener derecho a elegir, decías, y esta es una pregunta un poco para todos. ¿Nos ha costado como sociedad llegar a esa conclusión de que ¿no?, todas las personas deben tener derecho a tomar decisiones, a decir por sí mismas? No sé, Belén. Yo le estaba escuchando y estaba pensando, si quitáramos la discapacidad, ¿no?, la palabra, el adjetivo, en fin, probablemente sería, ¿no?, pues un discurso que nos lo podríamos aplicar, ¿no?, a todas las personas, quiero decir. Y precisamente, ¿no?, ellos lo tienen, ¿no?, muy pensado y muy elaborado, ¿no? Y gracias a ello también podemos pensar que cuando hablamos de inclusión, hablamos precisamente de eso, ¿no?, de ver cómo todas las personas necesitamos poner en el centro la decisión, como decía Miquel, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la personalización, ¿no?, hablamos de estas cuestiones, ¿no?, que él señalaba, que son válidas, ¿sí?, y necesarias para todos y para todas, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues con cosas sencillas, pero que se tornan muy complejas, ¿no?, como son buscar desde la corresponsabilidad, ¿no?, empezando por uno mismo y por una misma, qué, ¿no?, puedo hacer, qué necesito para poder hacer eso que quiero hacer, ¿no? Y ahí está esa prestación genuina de acompañamiento, ¿sí?, para tomar esas decisiones corresponsables, ¿sí?, y poder hacer esos caminos, ¿no? Y un poco unido a lo que decía Anne, ¿no?, del trabajo en Catea Legaia, de todo lo que ha cambiado, ¿no?, de cómo se han ido necesariamente pues adecuando a las realidades.
efectivamente, en la inclusión pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, hemos tenido que ir también, ¿no? Y vamos, ¿no? Adaptándonos y los desafíos nos tienen que pillar pues trabajando, ¿no? Trabajando y pensando, ¿no? Y pensando, además, con otros y con otras para poder pensar mejor y poder actuar mejor, ¿no? Y en ese sentido también estoy pensando en un programa que pusimos en marcha que se llama Landus, que lo pusimos en marcha con Katia Legaya, Gureak, Sutargi, precisamente por esto, ¿no? Porque había que pensar en programas que aprovechando, ¿no? de estructuras, ¿no? de entidades, de servicios que ya están en marcha y que ya han pensado cosas, ¿no? Y que ya están funcionando, cómo esto puede revertir, ¿sí? Y cómo podemos aprovecharlo para personas, en este caso, que están combatiendo con los procesos, o sea, con la exclusión para hacer procesos de inclusión, ¿no? Y Landus era un programa que, bueno, pues que se ha ido también adaptando, nació siendo pequeñito y, bueno, pues ahora es mucho más grande, ¿no? Y tiene que ver con, precisamente, preparar a las personas para esa vida, ¿no? laboral, pero que son personas que o bien no tienen regularizada su situación administrativa, o sea, tienen múltiples y, bueno, pues circunstancias que precisan de un, digamos, ensayo laboral, ¿no? Es decir, ¿cómo es un taller? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿No? ¿Cómo podemos ir construyendo ese itinerario sociolaboral, ¿no? Y bueno, también el Carrequín Lanean precisamente nace de esto, ¿no? De una estrategia que Guipúzcoa necesita para afrontar los retos que tiene en la empleabilidad de las personas más vulnerables desde, ¿no? esa colaboración con entidades y bueno, y talleres y otros, ¿no? que ya están trabajando en ello, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos hecho un camino importante y nos queda. Y nos queda. Marta, Anne, sobre ese derecho a decidir, a hacerte protagonista, ¿no? Un poco de tu itinerario y de tus decisiones, no sé qué añadiríais. Bueno, no mucho más porque como muy completo, pero sí escuchándoos, ¿verdad? Una de las cosas que añadiría es toda la parte en lo laboral, la importancia del acompañamiento, porque a veces damos por hecho que, ¿no? Los códigos laborales los tenemos incorporados, ¿no? Y es algo que es un proceso que también hay que irlo aprendiendo. Y hay personas que no han aprendido porque no han tenido posibilidades o porque en sus momentos vitales no estaban en la circunstancia adecuada o porque entendían el trabajo como algo muy puntual de obtener unos ingresos y luego pues se iba dejando. Y la importancia, ¿no? del cuidado para poder mantener y desarrollarnos en ese mundo laboral. Entonces, desde ahí añadiría que cuando hablamos del acompañamiento, esto también es muy clave, o sea, toda la coordinación significativa importante, ¿no? porque son como los núcleos de las personas de socialización. O sea, no nos olvidemos que las escuelas, ¿no? los espacios de formación, los espacios laborales y los espacios de vivienda son como los espacios clave donde las personas, ¿no? nos adquirimos esas capacidades de, bueno, pues de convivencia y de buena utilización de los espacios donde estamos, ¿verdad? Y a veces las claves de la inclusión tienen que ver con esto también. O sea, que en eso y agradecimiento porque además hemos tenido personas que hemos compartido y nos hemos coordinado desde ahí muy bien. Luego la parte ¿no? comentabas, Miquel, ¿no? para la autodeterminación, la importancia de la vivienda. Yo diría que además, aquí al menos en Euskadi, si no me corriges, Belén, es un derecho subjetivo de las personas. Entonces, desde ese derecho subjetivo, ahí sí que hay que pedir, ¿verdad?, a la administración pública que bueno, pues tiene que dialogar más, tiene que buscar estrategias para que realmente la vivienda llegue a todas las personas. Porque claramente en la discapacidad se necesita y es algo clave para la autodeterminación, pero es que es en todas las personas. Está habiendo ahora mismo muchísima dificultad en los propios jóvenes que no tienen posibilidad de acceso a la vivienda por lo que está, ¿no? por lo encarecida que está y la gran demanda que hay. Y ahí, bueno, pues buscar estrategias y modos de que pueda ser ¿no? accesible. Que hay fórmulas. Y de esto yo estoy convencida de que se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, desde ahí sí. Y una última cosa que me gustaría añadir extra, ¿no? Es un tema de calidad, no nos olvidemos que es un tema de calidad humana. O sea, si viviéramos
en espacios, ¿no?, con nuestra climatología, quizá nos podríamos plantear otras cosas. Pero efectivamente la vivienda es un tema clave porque necesitamos un entorno, ¿no?, que nos cuide y nos proteja de, bueno, pues de los tiempos adversos a nivel de climatología, pero no solo de eso, también de la seguridad que da tener un espacio donde siento que es mi espacio, ¿no? Donde, de alguna manera, bueno, que estos son experiencias que se han ido viviendo con los Housing Fairs, si no me equivoco, ¿no?, que nos han dicho que efectivamente por dónde tiene que empezar, ¿no? Por abajo, ¿no?, como ir ganándote algo meritorio de llegar a conseguir una vivienda, o la vivienda es lo primero que debería ser para luego poder construir y darle seguridad al resto de las cosas necesarias para asegurar la inclusión social. Además de la vivienda, no me gustaría acabar este bloque sin hablar de la accesibilidad. Belén antes lo ha dicho, a veces las cosas más sencillas las convertimos muy complejas, y a nivel de accesibilidad también parece que cuando es algo que no nos toca a todos, ¿no?, es como que nos cuesta darnos cuenta de lo importante que es, y además que no hay que olvidar que es un derecho, ¿no?, al final. Sí, eso es. Es el reto de la accesibilidad, ¿no? No verlo como un problema, y además un problema de las personas con discapacidad, sino como un derecho, Efectivamente. y un derecho de toda la ciudadanía. Es como que tenemos delegado, ¿no?, la sociedad en la discapacidad, la defensa de la accesibilidad. Y eso es un error. Yo creo que nadie imaginamos hoy en día autobuses sin rampas. Rampas utilizadas, o espacios para sillas de ruedas utilizados por toda la ciudadanía, o en el topo, o edificios accesibles. Entonces, es el reto, ¿no?, que lo veamos como un derecho de toda la ciudadanía. Y además, un derecho que cuando se vulnera es una discriminación, como lo dice la Convención, ¿no? Cuando hablamos de que un espacio, un edificio, un entorno no se puede acceder, hablamos de que se impide a una persona hacer uso de ese espacio, ese edificio, ese bien, ¿no? Y eso es discriminación. Y es contrario a la inclusión. Por eso, cuando hablamos de accesibilidad desde Cartoon, no hablamos solamente de dimensiones, alturas, centímetros, sino al final es lo que permite, o en su caso impide, la accesibilidad, que es la inclusión o la no participación social, ¿no? Más allá de lo técnico, ¿no? Eso es. A veces vemos en prensa, ¿no?, que a una persona por su condición sexual o su raza se le impide entrar a una discoteca. Y es un escándalo, con razón. Pero ¿cuántas personas todos los días no pueden entrar a un bar, un restaurante, un comercio, porque tiene un escalón? Y lo tenemos normalizado. Pues al final son situaciones diarias de discriminación, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante que, y más con la evolución de la sociedad que antes se comentaba, ¿no?, pues el envejecimiento, las necesidades de la población, la accesibilidad es un derecho de todas las personas. Tenemos que ir finalizando. Os voy a pedir una reflexión final a cada uno sobre el tema que nos ha ocupado estos minutos. No sé, ¿con qué os quedáis? Yo un poquito sobre la marcha, ¿no? Con todo lo que ha salido, dejaría esta reflexión un poco en el aire, ¿no?, para que todos la vayamos pensando a ratos en el día. Y es, para poder reconocernos y conocernos, ¿sí?, tenemos que ser visibles. Y precisamente la exclusión lo que hace es convertirte en invisible a otros, ¿no? Entonces vamos a ir destapando, ¿no?, vamos a ir, ¿no?, conociéndonos, vamos a ir reconociéndonos, ¿sí?, vamos a ir buscando esa visibilidad, ¿vale? Porque desde esa visibilidad, ¿no?, podemos empezar a trabajar, ¿no? Habrá momentos habrá situaciones que sean más fáciles, ¿no?, irán más rápido, ¿sí?, y otras necesitarán más tiempo. Pero sobre todo visibilidad para poder conocer y desde el conocimiento reconocernos. Anne. Bueno, yo pues que todos somos necesarios, que todos aportamos, y yo creo que el buen trabajo que se hace en Guipúzcoa, de este trabajo en red que hacemos y que es importante, y que tenemos que seguir manteniéndolo y a por más. Yo creo que vamos bien. Marta. En Loiola solemos decir dos cosas, que es como dos lemas. Uno es en euskera, gure etxera datorrena bere etxean dago. O sea, que podamos hacer sentir a las personas que lleguen a nuestra casa que se sienten en casa, ¿no? Ese es un tema como muy clave y lo tenemos como muy dentro. Y otro es el que no hay inclusión sin comunidad y que la comunidad es inclusión.
O sea, que realmente nos lo creamos, que realmente sintamos que en ese espacio comunitario de convivencia cotidiana, no estoy hablando en la parte comunitaria solo de acceso a derechos, sino en la convivencia cotidiana, en el día a día, eso genera transformación. O sea, aquí estamos, ¿verdad?, para acompañar, servir, defender, ¿no?, a las personas que están en situaciones más complejas, pero sobre todo pensando en una transformación. Y la transformación es que efectivamente entremos todas las personas. Y eso también nos implica que, que generemos dinámicas que nos transformen a todos y a todas desde ese encuentro con lo más roto, lo más vulnerable, ¿no? Y que nos apele y nos invite a generar dinámicas transformadoras en el día a día. Miquel. Bueno, sobre todo que todos reflexionemos entre todos, ¿no? Y todas un poco que el reto no es solamente generar recursos, ayudas, programas, sino el enfoque de las mismas, ¿no? Que tengan un enfoque, una visión, una mirada inclusiva. Es importante. Y luego, pues, con lo que comentaba Marta, ¿no?, también poner el foco en la comunidad, en la sociedad. No solamente la persona, sino la comunidad. Y ahí, pues, sí que igual estamos dándonos cuenta, ¿no?, de los equilibrios tan débiles que tenemos, ¿no?, cuando hablamos del respeto a la diversidad, ¿no?, con discursos políticos, que conllevan luego discursos sociales, incluso en nuestros entornos, ¿no? Vemos en el día a día, pues, una serie de discursos o formas de ver a las personas en exclusión que no contribuyen, ¿no?, a tener una sociedad inclusiva. Entonces, bueno, pues tenemos que reflexionar entre todos si estamos haciéndolo bien, para más allá de generar recursos, programas, servicios, si estamos trasladando un buen discurso a la sociedad sobre lo que es conseguir eso, una sociedad inclusiva, ¿no? Pues me quedo con esa última reflexión final, ¿no? Que al final todos somos importantes, todos somos necesarios y aportamos en esta sociedad. Y bueno, ahora quiero dar paso a mi compañera Isabel de Lope. Ella es periodista y directora comercial de Noticias de Guipúzcoa y va a ser quien va a conducir el segundo bloque centrado en la atención a las personas mayores. Es que ricasco.